Te damos gracias, mi Señor, no sin antes darte a ti toda la gloria, toda la honra, mi Señor, por la vida de los pastores, mi Señor, por la vida de nuestros ministros, mi Señor, tanto aquí en la Ciudad de México como allá en Puebla, en la Ciudad de México, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor, por los líderes que estás levantando, por las personas, mi Señor, que se están permitiendo discipular, mi Señor, porque tú tienes un llamado para todos nosotros y no es el de venir a congregarnos nada más, el de quedarnos sentados como creyentes, mi Señor. Tú quieres, Padre mío, que nos discipulemos, mi Señor, y que seamos nosotros, mi Señor, los que llevemos esa palabra, mi Señor, que hoy recibimos aquí, que la llevemos allá afuera, mi Señor, donde está el cautivo, donde están las tinieblas, mi Señor. Tú nos quieres como un faro, mi Señor, para que llevemos nosotros esa luz tuya, mi Señor, que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, déselo fuerte, si es para Dios, déselo fuerte. Déselo fuerte. Y de igual forma, vamos a levantar la mano así con el pulgar hacia arriba para darle la bienvenida a las personas que nos ven detrás de las cámaras, las personas que nos ven desde otro lado, que a través de las redes sociales estamos dando a conocer la palabra de Dios. Sean bienvenidos, les damos la bienvenida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrirla en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. ¿Sí? Y pues es bueno que todos tengamos una Biblia, pero no que la tengamos en casa, sino que la leamos, que la abramos y que la traigamos, ¿por qué no? A todo lugar, pero sobre todo al lugar donde nos congregamos. Entonces, creo que aquí todos tenemos una Biblia. Si alguien no tiene una Biblia, acérquese a un cristiano. Los cristianos siempre cargan una Biblia. Amén. Cuando tengan Mateo 7:21, me dicen, uno de los 4 evangelistas, ¿sí?, que escribieron de la vida de Jesús, son los evangelios, quedan ahí grabados en el Nuevo Testamento, que es nuestra herencia. El Nuevo Testamento es nuestra herencia. Todo lo que está aquí en el Nuevo Testamento es la herencia que trajo Jesús para nosotros. Toda esa enseñanza por eso se llama testamento, porque es nuestra herencia. Lo debemos de hacer nuestro ya nosotros, porque somos coherederos con Cristo Jesús de la gloria de Dios. Amén. Y son 4 evangelistas los que escribieron de la vida de Jesús, su vivir, su andar con Él. Bueno, uno de ellos no caminó con Él, Lucas, el evangelista Lucas, mas sin embargo se permitió investigar la vida de Jesús a través de los apóstoles, de los que sí vivieron con Él, y escribió también el evangelio, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces tenemos Mateo 7:21 y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dile a la persona que tiene a su lado, su voluntad. ¿Sí? Y entonces Dios quiere que todos nosotros conozcamos su perfecta voluntad, agradable y perfecta. ¿Sí? Pero pues no todos nos damos a la meta o a la tarea de estudiar lo que es su voluntad. ¿Sí? Por ahí yo y algunas otras personas nos dedicamos toda una vida, ¿sí?, a repetir como periquitos, y que se haga tu voluntad así en la tierra como en los cielos, pero sin revelación, ¿verdad? Nada más decía yo, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Pero ¿qué creen? Que yo quería hacer lo que yo quería. Y es más, no solamente quería yo hacer lo que yo quería, sino quería que mi Dios hiciera lo que yo quería. ¿Sí? Y le decía yo, hacía algo incorrecto, pero que no se den cuenta, Padre mío, y a orar algo incorrecto, ¿verdad? A orar en contra de la voluntad del Señor mi Dios. ¿Sí? Pero aquí no hay personas así, ¿verdad?, que hayan orado ese tipo de cosas. Bendito sea Dios, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, quiere Dios que conozcamos su perfecta voluntad, porque así como hay bendiciones por estar dentro de la voluntad de Dios, pues también hay consecuencias para los que no están dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Recordemos que nuestra vida se ha construido o la hemos construido a través de nuestras decisiones, y cada decisión que tomamos puede o no estar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios sobre mi vida fue que mira, José, estaba en los cielos mi alma y dijo: José Luis, tú estás destinado a ser
cosas mayores, porque para Dios no hay cosas pequeñas. ¿Sí? Y así como cada uno de nosotros, ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es bueno, es agradable y es perfecto para todos y cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que llega José Luis aquí en la tierra y empieza a tomar decisiones, ¿verdad? Y se empieza uno a salir, empieza uno fum, 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 fum. La voluntad de Dios para mi vida, que era ahí, y yo cuando nací aquí, yo tenía que caminar en línea recta para alcanzarla lo más pronto posible y para ser merecedor de su gloria. Pero ¿qué creen? Que mis decisiones de repente se fueron para acá, se fueron para acá, o se fueron para acá, se fueron para acá. Y así de muchas personas ha pasado lo mismo, ¿sí? Y nosotros nos hemos salido de la voluntad de Dios y nos hemos salido de nuestro propósito. Dios no nos ha quitado nuestro propósito, ¿sí? Por ahí una vez alguien me dijo que la salvación no se perdía. Y yo era de los que decían, no, pues si pecas, claro que pierdes tu salvación. Y me decían, no, es que la palabra de Dios dice que la salvación no se pierde. Ah, ok, sí es cierto, Dios no te quita la salvación está ahí. Que tus decisiones te lleven a no alcanzarla, es otra cosa, ¿está bien? Sí. La salvación no se pierde. Si tú ya hiciste tu oración de salvación, aceptaste a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, sí, ya tienes la salvación. Ahí está, es tuya. El problema es que la alcances, ¿sí? Tus decisiones te van a llevar o no a alcanzarla. Ajá. Entonces, dentro de este caminar, podemos caminar con éxito o sin éxito, ¿no? Y el éxito no consiste en tener cosas materiales, ¿sí? Tener casas, tener carros, sí es bueno, sí, pero el éxito lo encontramos cuando hacemos la voluntad de Dios. Uh-huh. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Híjoles, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y Dios nos quiere y nos ama tanto que envió a su unigénito Hijo, imagínense, para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación, para que nosotros pudiéramos alcanzar el reino de Dios. Pero muchas veces vivimos de las intenciones y no de la voluntad de Dios. Muchas veces nuestras intenciones son buenas, pero no nos sujetamos a la voluntad de Dios, ¿cierto o no es cierto? Entonces, sobre esas intenciones y sobre nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, mucha gente hace buenas obras, mucha gente se dedica a hacer obras de Dios, pero ¿Dios te mandó a hacer esas obras? ¿Te lo has preguntado? Entonces, no es solamente de hacer buenas obras, sino hacerlos bajo la voluntad de Dios, ¿sí? O en la voluntad de Dios o dentro de la voluntad de Dios. Pero para esto vayamos primeramente para ver qué es voluntad, ¿no? ¿Qué nos ha enseñado el mundo sobre la voluntad? Y lo vamos a ver en los diccionarios. Voluntad viene del latín, de la palabra voluntas. Uh-huh. Y dice que voluntad es la potestad de dirigir el accionar propio, ¿sí? Entonces, voluntad es la libertad que tenemos nosotros para dirigir nuestras acciones, para dirigir nuestras propias acciones. ¿Y la tenemos? Sí, claro. Dios nos dio libre albedrío, ¿sí? Una vez una psicóloga que no presumía de ser cristiana, que no vivía cerca de Dios, pero sin embargo yo creo que en sus clases conocía algo de la palabra de Dios. Y decía que no, porque mucha gente dice que las circunstancias nos hacen, ¿no? Nuestros amigos, nuestro entorno, nuestra familia, y le echamos la culpa a una y a mil circunstancias. Pero ella decía que no, dice, ¿no acaso Dios les dio el libre albedrío? Wow, la verdad tiene razón. Son nuestras decisiones. Nosotros decidimos ponernos dentro o fuera de la voluntad de Dios. Pero claro que después nos quejamos, ¿verdad? ¿Y cómo aprendimos a quejarnos? Pues desde el principio, desde que el primer hombre que desobedeció, y cuando llega Dios y le dice que por qué hizo lo que Él le dijo que no hiciera, ¿qué dijo? Ella me dio. ¿Y ella qué dijo? La serpiente me dijo. ¿Y la serpiente qué dijo? Pues la serpiente, pues el diablo me poseyó. Y siempre estamos buscando a quién echarle la culpa, ¿no? Pero hacemos nuestra voluntad y no nos hacemos responsables de nuestras decisiones. Entonces, aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, hay varias frases que dicen, una de ellas es,
tienes que tener fuerza de voluntad para superar una enfermedad, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros como familiares de las personas que tienen algún vicio, le dijimos, todo es cuestión de fuerza de voluntad, ¿sí? Otro ejemplo es, por favor, pon buena voluntad y trata de no hacer más problemas, ¿sí? Cuando le decimos a los niños, ¿verdad? Pues pon tu voluntad, no ocasiones problemas. Entonces, voluntad, pues es la libertad que Dios nos dio para tomar nosotros nuestras propias acciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, sí. Ahora vamos a ver qué es la voluntad conforme a Dios, ¿verdad? Para Dios, ¿qué es la voluntad? Y bueno, la voluntad de Dios es la revelación de la mente de Dios, ¿sí? Es la revelación de la mente de Dios dada a conocer al hombre en el ahora, ¿sí? En el presente. Es Dios mismo revelando lo que piensa de ti y los planes que tiene para tu vida. La voluntad de Dios la podemos descubrir en su palabra escrita, ¿sí? En la Biblia. Pero también puede ser expresada a través de una palabra rema, de una palabra, de un mensaje que envíe Dios a los pastores, al predicador, y que esa palabra haga rema en tu corazón, ¿sí? Que tú la sientas como la respuesta que tú necesitabas, la respuesta que tú habías pedido, ¿sí? Y como les comentaba, que se llama, la voluntad de Dios es la revelación de la mente de Dios. La voluntad de Dios en un principio fue que hubiera luz. Primero lo pensó, esa era su voluntad. Después lo decretó, ¿sí? ¿Sí? Salió el verbo, dijo que se haga la luz, y ahí está nuestro Señor Jesucristo haciendo la luz, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Él es el verbo, ¿sí? Entonces Él es la acción, Él fue el hágase, ¿sí? ¿Y quién estaba también ahí? El Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba el Espíritu Santo en la faz de la tierra, dice. Estaba haciendo la atmósfera, esta bonita atmósfera que está ahorita para que ustedes puedan recibir este mensaje. Esta bonita atmósfera que ustedes hicieron al alabar y adorar a nuestro Señor. Esa es la atmósfera del Espíritu Santo, el permitir que el Espíritu Santo se esté moviendo, está así. Entonces la voluntad de Dios es el pensamiento. Entonces nuestra voluntad también es nuestro pensamiento. De ahí, de la voluntad viene la fuerza para hacer las cosas, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros nos reforcemos cada día, que nos esforcemos, ¿sí? A Josué le decía, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Haz mi voluntad, le decía en esas palabras, haz mi voluntad, sé fuerte para hacer mi voluntad, porque va a venir el que te desanime, va a venir el que te diga, no lo hagas, el que utiliza esa fuerza para hacer otras cosas, ¿sí? Entonces la voluntad de Dios es, Él piensa, Él tiene una mente, nos tiene a nosotros en nuestra mente como prósperos, ¿sí? Él nos quiere como sanos y Él pues nos quiere bien a todos. Y a pesar de nuestras fallas, de nuestros tropiezos como hombres, pues Él por eso es que en su pensamiento seguimos y Él sigue poniendo los medios. Pues por eso que Él nos ha amado tanto que envió a su Hijo, ¿sí? Para que su Hijo pudiera enseñarnos lo que era la voluntad de Dios. Su Hijo es un ejemplo de la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él estuvo primero planeado para venir a la tierra, ¿sí? Porque era la voluntad de Dios que viniese el justo y pagara por los pecados. Y después, cuando viene esa voluntad a la tierra, hace la voluntad de Dios, ¿sí? Jesucristo siempre se movía bajo la voluntad de Dios. No hacía otra cosa que no fuera la voluntad de Dios. Entonces, vamos otra vez a leer Mateo 7:21. Se los leo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros pensamientos, ¿sí lo creen? Dios conoce nuestros pensamientos, pero Dios es el ser más respetuoso de la vida de nosotros, de nuestras decisiones. Dios no influye en nuestras decisiones. Dios nos dice lo mejor para nosotros,
pero deja que nosotros decidamos si lo hacemos o no lo hacemos, ¿sí? Dios no te fuerza, mas sin embargo, Dios sí puede utilizarte para que le lleves la palabra, para que le lleves la mejor respuesta a otra persona. Entonces, esto lo sabemos porque hay muchos ministros, o ha habido muchos ministros que durante mucho tiempo hicieron la obra de Dios, ¿sí? Y hay muchos que todavía la siguen haciendo, ¿sí? Pero como les decía, muchas de esas obras Dios no les ha dicho que las hagan, ¿sí? Nos hemos movido por vanagloria, nos hemos movido por emociones para hacer las cosas. Mas sin embargo, a pesar de que mucha gente se ha entregado a las buenas obras de Dios y las ha realizado, mucha gente, por el solo hecho de no hacerlo en la voluntad de Dios, pues ha perdido la salvación, se ha ido al infierno, pues. Así, con esas palabras, se ha ido al infierno por no vivir bien con su familia, por vivir con falta de perdón con el hermano, con el vecino, con el prójimo, vaya, ¿sí? Porque la voluntad de Dios viene plasmada aquí en la Biblia, ¿sí? No podemos hacer la voluntad de Dios si no la conocemos primero. Entonces, por eso es importante que leamos la palabra de Dios, ¿sí? Pero a pesar de que muchos la han leído, se la han aprendido y no la hacen, debemos de llevar el querer como el hacer, ¿sí? Y si la voluntad de Dios es que lo ames a Él por sobre todas las cosas, ¿sí? Y a pesar de que tú fundes 10, 20, 1000 iglesias, que evangelices 10,000 almas, pero viste primero, no pudiste amar a tu vecino, no pudiste amar al que te criticó, no pudiste amar a la persona que decía: ese ministro se está enriqueciendo a través de los fieles. No pudiste amar al que escribió mensajes en Facebook de tu enriquecimiento, de la prosperidad que Dios te estaba dando. No pudiste amar al que te criticaba. De nada valieron las obras, la vida de obras que hiciste, porque la voluntad de Dios era también que amaras a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y nos estamos yendo por el camino corto para nada más tomar los 2 mandamientos que vino a enseñarnos nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces hemos repetido nosotros: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Pero realmente, ¿cuántas veces le hemos cedido nuestra voluntad a Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho que sea tu voluntad, pero hacemos la nuestra? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a buscarlo porque es su voluntad y nosotros hacemos lo que queremos? Hacemos a un lado su voluntad por agradar al hombre, por agradar al Hijo, ¿sí? Dejamos de venir, dejamos de ir a dar la palabra de consuelo al velorio, dejamos de ir a dar la palabra de consuelo al enfermo, ¿sí? Por estar bien con el hijo, por estar bien con el papá, por estar bien con el esposo, por estar bien con la esposa, ¿sí? Por estar bien con el trabajo, por ganar unos centavos más. ¿Cuántas veces hemos hecho la voluntad de Dios a un lado? Inclusive por el juego, e inclusive hasta por los vicios, lo hemos hecho a un lado, ¿sí o no? Pero sin embargo, muchas veces por una obra que hacemos para Dios, nosotros creemos y nos vanagloriamos diciendo que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios permite que las cosas que son para Él, pues se hagan bien, ¿verdad? Y el hecho de que haya rencor en mi corazón no va a impedir que Dios tenga que liberar a alguien, ¿sí? Que Dios tenga que traer la sanidad al enfermo a través de la persona que está con ira, que está con dolor en su corazón, ¿sí? Dios lo va a hacer porque lo va a hacer, porque es Él el que lo hace, no es uno, ¿sí? Y nos hemos vanagloriado diciendo que caray, sí se sanó, mi oración es eficaz, mi Dios sí me escucha a mí,
Mi Dios está conmigo, estoy en la presencia de Dios, pero no puedo estar en la presencia de mi prójimo, ¿verdad? Porque me cae mal. ¿Sí? Y nos hemos engañado, así como se engañó Saúl. ¿Sí? ¿Se han escuchado de Saúl? Que fue ungido por Dios para ser rey de Israel, pero un día dejó de hacer la voluntad de Dios y se fue contra los malequitas, cuando no era la voluntad de Dios, e hizo lo que él quiso, ¿verdad? Y ganó la batalla. Pues claro que ganó la batalla. Y él decía que Dios estaba con él, pero Dios ya no estaba con él. ¿Por qué? Porque él no estaba haciendo la voluntad de él. Y iba, y como el profeta Samuel ya no le quería decir, pues ya Dios ya no le hablaba para Saúl. Dios ya le estaba hablando para David. Pero Saúl quería que Samuel le siguiera diciendo la palabra de Dios, pero Samuel ya no traía un mensaje de Dios para Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Fue a buscar al adivino, ¿verdad? Fue a buscar a las adivinas. ¿Cuántas veces hemos nosotros cambiado a Dios por el adivino? Que nos lean las cartas, que nos lean la mano, que nos lean el café, que nos lean los huesos de pollo. Todos nos quieren leer los adivinos, de todos se valen. Y de todo nos valemos nosotros para hacer a un lado a Dios. ¿Sí? Muchas veces reprendemos a los católicos porque son idólatras, porque tienen sus santos, porque tienen ahí a San Judas, San Martín de Porres y San Goloteo, a todos, pero realmente Dios ha encontrado, en los corazones de todos nosotros, ha encontrado a alguien ocupando su lugar. Ha encontrado a la mamá, ha encontrado al hijo, ha encontrado al esposo, ha encontrado los naipes, ha encontrado el activo, ha encontrado el alcohol, ha encontrado el adulterio. ¿Cuántas cosas no estamos idolatrando? ¿Cuántas cosas no idolatramos en nuestro mundo, cuando estábamos en el mundo? Pero, como les digo, porque una cosa, si la hacemos bien, ya creemos que nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios o estamos en la presencia de Dios. Dios actúa, Dios lo hace, pero nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios no es nada más una cosa. La voluntad de Dios se alcanza, o estamos dentro de la voluntad de Dios, cuando alcanzamos nosotros la integridad. Entonces muchas veces nosotros creemos que estamos con Dios, lo pregonamos, nos vanagloriamos, pero no hemos transformado, no hemos renovado nuestro entendimiento. Seguimos pensando igual, lo hacemos, venimos aquí, pero estamos pensando en lo que vamos a hacer cuando salgamos. Mucha gente aquí viene 3 meses, pero no renueva su entendimiento, sigue con el mismo entendimiento. Ya conocía de Dios y sigue entendiendo a Dios de la misma forma, ¿sí? Sigue buscando los versículos de la misma forma, sigue recitándolos de la misma forma, ya se lo saben de memoria, pero no cambia su entendimiento. Dios no quiere que leamos su palabra de Dios solamente, Dios quiere que busquemos la revelación. Recuerden que la palabra de Dios son misterios. Y si no le pedimos nosotros al Espíritu Santo ayuda para entender la palabra de Dios, no vamos más que a leer lo que está escrito. No vamos a encontrar las respuestas para nuestras situaciones, ¿sí? Y podemos estar aquí 4 meses, pero si no cambia nuestro entendimiento, si no renovamos nuestro entendimiento, si no nos transformamos, si no dejamos que Cristo nos transforme, si seguimos con nuestras cadenas de ahí con nuestra cadena de amargura, ¿sí? Con nuestra cadena de ira, ¿sí? Si seguimos pensando, es que mi mamá no me quiere porque me vino a encerrar aquí, es que mis hermanos no me quieren, mi familia no me quiere porque aquí me tienen encerrado 4 meses, porque ellos ya entendieron que esto es lo mejor para ustedes. Esto es lo mejor para ustedes, hermanos. Esto es lo mejor para nosotros. Estar con Dios es lo mejor para todos nosotros. Y de nada sirve que nos estemos alimentando aquí con la palabra de Dios si no estamos en la voluntad de Dios, ¿sí? Estamos
danzando, y Dios quiere que lo hagamos con un corazón alegre. Y muchos, a lo mejor la mayoría lo está haciendo con un corazón alegre, pero no le han avisado a su cara que están alegres, ¿no? Avísenle a su cara, oye, ya estamos alegres, estamos en el gozo del Señor, amén. Digo, si vamos a hacer algo de Dios, vamos a hacerlo para Dios. Vamos a hacerlo de la mejor forma. Amén. Porque dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, ¿sí? No se hagan a la forma de este siglo. Este siglo está mal, este tiempo está mal. Este tiempo es de rebelión, ¿sí? ¿Cómo están nuestros niños? Rezongándonos, respondiéndonos a los padres. ¿Cómo están nuestros niños en la escuela? Le rezongan, se le ponen al tú por tú al maestro. ¿Y qué hace la generación anterior, los papás de ellos? Que dicen, no hijo, no te dejes. Si te dice algo el maestro, ven y dime. Rebelión. Por eso dice Pablo, fíjense, y hace 2000 años lo escribió, ¿eh? Escribió para el Espíritu Santo. Dice, no os conforméis, no se hagan a la forma de este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. ¿Sí? Debemos de cambiar, debemos de vaciar nosotros nuestro chip, resetear nuestro chip, vaciar nuestro conocimiento, vaciar nuestro entendimiento y empezar a recibir lo que Dios tiene ahorita para nosotros, lo nuevo. ¿Sí? Dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Quieres entrar a la voluntad de Dios? No te engañes. Primeramente tienes que cambiar tu entendimiento. ¿Sí? Primeramente tienes que permitir que Cristo te transforme. ¿Sí? Primeramente te tienes que quitar todas esas cadenas que traes, todas esas cadenas de amargura. ¿Sí? Te tienes que quitar la ira, te tienes que quitar inclusive la decepción hasta la alegría de tener gente afuera. ¿Sí? Todas esas emociones te las tienes que quitar. Soberbia, te tienes que quitar la cadena del dinero, la cadena de la necesidad, la cadena de la enfermedad. Todas esas cadenas te las tienes que quitar. Pero no lo hagas tú en tus fuerzas. Permítele a Cristo que sea Él el que las rompa. Solamente Cristo va a poder romper tus cadenas que te están atando, que te están deteniendo para caminar hacia tu propósito. Amén. Y entonces ya renovamos nuestro entendimiento, ya estamos poniendo nuestra fe en Dios, y luego decimos nosotros, ya estoy en Jesús, ya me convertí, ya acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador, ya de aquí me va a ir, ya de aquí para el real, ¿no? Ya me va a ir muy bien, ya mi familia me va a aceptar, ya mi mujer se va a someter, y va a venir la prosperidad. ¿Sí? No es cierto, ¿eh? Hay un precio. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿cuál es el precio de hacer la voluntad de Dios? Bueno, ahora pregúntale a Dios, ¿cuál es el precio de hacer tu voluntad? Bueno, vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 6. ¿Sí? Qué bonita es la palabra de Dios, porque sin Él, sin esa palabra, pues no tendríamos la instrucción, ¿verdad? Nada más tendríamos la corrección. Si Dios no nos hubiera dejado la instrucción y nada más nos trajera corrección tras corrección, pues diríamos que pues hay abuso, ¿verdad? Porque ustedes cuando los restringen, pues dicen, ¿por qué me restringen? Pero cuando ya te instruyeron el no hacer, el por qué no tienes que hacer algo, o te instruyeron a hacer algo bien y tú no lo haces bien, pues entonces sí ya te pueden corregir, ¿verdad? Ya te corriges y solamente corriges al que amas. ¿Sí? Y dice el libro de Hechos, bueno, la epístola de Hechos, Hechos 6, versículo 8, nos vamos al 8. Dice, y Esteban, discípulo de Jesús y apóstol de Jesús, apóstol de Cristo, dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Sí? Dile a la persona que tiene a tu lado, no podían resistir a Esteban. Díselo con revelación, no podían resistir a Esteban. En el siguiente versículo dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, pagaron para que hablaran mal de Esteban. ¿Sí? Y miren, hermanos, Esteban era en toda la extensión de la palabra, era un diácono. ¿Sí? Era alguien que servía, que le servía a Dios, y no solamente a Dios, le servía al pueblo, le servía a las personas. ¿Sí? Y le servía porque así lo quería Dios, ¿verdad? Pero él estaba en la voluntad de Dios. ¿Sí? Él estaba lleno de gracia y de poder. Y cuando él hacía la obra de Dios, había grandes milagros, dice aquí, dice, hacía grandes prodigios, ¿sí? Grandes maravillas. Qué hermoso es estar ante la presencia de un pastor, la presencia de un predicador, ¿sí? Y que sucedan grandes milagros, pues así sucedían con él, ¿sí? Era un servidor de Dios, un servidor del pueblo. Y más adelante aquí en el capítulo 6 de Hechos, dice que cuando hacía la obra de Dios, entre la gente había también gente infiltrada, ¿sí? Que eran los libertos, los de Cirene, los de Alejandría, de Cilicia y de Asia, ¿sí? Iban a ver dónde él estaba predicando, a ver lo que hacía, pero no era nada más para alimentarse o para recibir, sino que iban con el fin de buscarle, pues así que como decimos ahorita, de buscar el frijol en el arroz, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros llegamos a nosotros la primera semana de nuestros 4 meses aquí y estábamos viendo, ¿verdad?, el frijol en el arroz? Ah, el pastor ya se equivocó. Ah, la persona que está enfrente dijo mal el acento del versículo. Ah, se saltó un renglón. Y estamos viendo nada más las contras, ¿verdad? Pues así estaba la gente infiltrada, que nada más iba para ver. ¿Y por qué lo hacían? Porque no lo podían resistir. No lo veían con agrado. ¿Por qué? Porque en él estaba el Espíritu de Dios. ¿Sí? Aquí dice, pero no podían resistir a la sabiduría y el Espíritu con que hablaba, porque no era él hablando, era el Espíritu de Dios hablando, utilizándolo a él. Entonces, por eso esa gente se valió de otras personas, se valió de pagarle a otras personas, porque ellos refutaban la palabra de Dios. Dice aquí en el 9 casi llegando al 10, dice, disputando con Esteban. ¿Sí? Hermanos, si he aprendido algo hermoso, me ha enseñado Dios desde que camino con Él, desde que me rescató de donde estaba, es que la palabra de Dios no es para contender, no es para disputarla, ¿sí? Simplemente es para entenderla, para recibir su revelación, amén. Mas sin embargo, ellos disputaban, pero no, pues no podían resistir a la sabiduría que tenía Esteban, porque era sabiduría de Dios, era sabiduría del Espíritu Santo. Y más adelante dice que se valieron de otras personas para perjudicarlos. Y cuando estaban en el concilio, pues decían los acusadores, ¿verdad? Sí, blasfemó en contra de Moisés, sí, habló mal de Dios, sí, habló mal de la ley, habló mal de la Torá y todo. Pero ¿qué creen que pasaba con las personas que estaban ahí en el concilio cuando veían a Esteban? Veían un rostro hermoso, vean un rostro resplandeciente, vean un rostro como el de un ángel, porque así están las personas que están en la presencia de Dios, ¿sí? Están con la luz, con el aura de Dios. Dios los resplandece.
Dicen que cuando bajaba Moisés, su rostro resplandecía, cuando bajaba del monte de recibir la palabra de Dios. Así estaba Esteban, ¿sí? Entonces, que no nos preocupe ahorita a nosotros de hacer la voluntad de Dios. Vamos a pagar un precio, sí. La familia nos va a rechazar, va a decir, ya te volviste aleluyo, ya te volviste cristianito. Sí, sí, aleluya, gloria a Dios, ya me volví. Gloria a Dios, ya estoy por el buen camino, ¿sí? Ya no tomas una cerveza, no, ya no. ¿No? Ya no vienes a jugar cartas, no, ya no. Te pegan, si tú lo quieres decir así. Sí. Y muchas veces hasta nos valemos del te pega, ¿no? Para decir, no, ya me pega, ya no, para quitarle la gloria a Dios, ¿no? No, que no te dé pena, hermano. Si Esteban lo apedrearon por continuar haciendo la voluntad de Dios. Si Esteban, aún cuando estaba recibiendo las pedradas, todavía hizo la voluntad de Dios, amó a los que lo estaban apedreando, ¿sí? Les dio su amor. ¿Cómo? Le dijo a Dios, Padre Celestial, no tomes en cuenta el pecado de estos hombres. Este pecado no se los tomes en cuenta. Wow. ¿Sí? Y nosotros con una crítica, con un mal comentario, ya nos estamos derritiendo, ¿no? Sí vamos a pagar un precio, pero la verdad es que al pagar ese precio, de todos modos, Dios no nos deja, Dios nos respalda, ¿sí? Y aunque alguien diga que estamos manipulando a alguien, se va a ver la gloria de Dios, ¿sí? Dios te va a respaldar, Dios va a ver, va a hacer ver a las personas que el estar en la voluntad de Dios es lo mejor para uno y para ellos, amén. Pero debe de haber un por qué hacer la voluntad de Dios, ¿no? Hay un precio, sí, y esa a lo mejor dentro del mundo es la mala noticia, ¿no? Que tenemos que pagar un precio por hacer la voluntad de Dios, y el precio es el que pagamos con nuestros prójimos. Pero ahora viene la buena noticia, ¿por qué hacer la voluntad de Dios? Salmos 48, ¿sí? Nos vamos a la vida de David, ¿verdad? A lo que escribía él, a lo que Dios le daba, ¿sí? A ese rey que dice la palabra de Dios que tenía un corazón conforme al de Dios, ¿sí? Decía, Dios lo reconoció, dice, porque tú tienes un corazón conforme al mío. Uh-huh. Y él no le importaba, cuando iba a alabar a Dios, no le importaba desnudarse. Dice la palabra de Dios que se desnudaba, ¿sí? Y no solamente se quitaba las ropas, sino que mostraba su ira, le mostraba su ira a Dios, ¿sí? Le mostraba su alegría, ¿sí? Y nosotros muchas veces venimos de aquí y escondemos nosotros todo, ¿verdad? No nos desnudamos ante Dios. Escondemos nuestro coraje hacia el hermano, nuestra ira, nuestro resentimiento, ¿sí? Escondemos nuestro amor hacia nuestros hijos, escondemos nuestro amor hacia nuestra pareja, que muchas veces los amamos más que a Dios. Lo escondemos y no nos desnudamos ante Dios. Cuando dice la palabra de Dios que David se desnudaba ante Dios, era porque así se mostraba a corazón abierto ante Él. Ve. De todos modos, Dios conoce nuestros pensamientos y Dios redarguye nuestro corazón. Y Dios se da cuenta que nosotros le queremos esconder lo perverso de nuestro corazón. Amén. Entonces dice en Salmos 48, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sí? Sí, me puedo aprender la Biblia. Yo antes de hacer la oración de salvación, ya había leído 3 veces la Biblia. Y era un libro con unas historias fascinantes, ¿sí? Un Sansón que mató quién sabe cuántos filisteos con la quijada de un burro, de un Noé que salvó a la humanidad porque creyó en hacer un barco. No sé cuántas historias fascinantes hay, de alguien que se le ocurrió construir una torre para alcanzar los cielos. No sé, muchas historias, me lo aprendí.
Pero ¿sabes qué? Que no estaba yo en la voluntad de Dios. Y entonces todo lo que está aquí, la ley de Dios, no estaba en mi corazón. Hasta que la leemos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has leído tú la Biblia, hermano? Pero no estás haciendo lo que es de Dios. No estás amando a Dios por sobre todas las cosas y no estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Te la sabes de memoria, pero no está la ley en tu corazón, hermano. ¿Sí? Dice Primera de Reyes 2:13, nomás apúntenlo. Primera de Reyes 2:3 dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Sí? Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me decía en el anterior, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y acá nos dice, haces mi ley y Dios te prospera. ¿Sí? O sea que primero, como dice en el Evangelio, entras al reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Amén. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Entonces, hoy el Espíritu de Dios quiere hablarnos del gozo, de la perfección y de la plenitud que hay en la bendición. ¿Sí? La bendición que viene a nuestras vidas cuando nos movemos dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, pero también nos quiere hablar de los riesgos que corremos cuando nos quedamos fuera de la voluntad de Dios. Miren, nosotros teníamos una actividad, se dieron cuenta porque estuvimos haciendo el llamado para que hicieran sus donaciones de ropa, de juguetes, de lo que quisieran, porque quería Casa Roy bendecir a los niños en una población que se llama Tenango de las Flores, donde hay mucha necesidad para los niños. Nosotros la vemos, ellos no la ven porque están trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Ellos no saben que tienen necesidad de un juguete, que tienen necesidad de comer bien, porque están ocupados cargando carretillas con arena, porque están ocupados cargando plantas, porque están ocupados deshaciendo arena, porque están llenando macetas, porque están plantando semillas, porque están cortando plantas para sembrarlas. Están tan ocupados que no se dan cuenta de sus necesidades. Pero nosotros vamos y Dios nos muestra las necesidades de ellos. Y entonces se planeó esa tarea, ¿verdad? Se planeó esa misión. Y es una obra de Dios para Dios. Y Dios se agrada de esa actividad. Pero sucede que en su servidor empezaron problemas ahí con el trabajo, con servicios. Bueno, dije, no, tengo que ir a hacer lo de Dios. Pagué mi servicio para poder ir. Ya ahorita, ustedes no lo saben, pero yo vengo de Puebla. De Puebla me traslado los fines de semana para no alejarme de la presencia de Dios, ¿ya? Porque yo sé que es algo indispensable en mi vida. Y estaba yo tan afanado en ir, pero ya había muchas trabas, ¿verdad? Y ese día por la mañana cargué algo pesado y me dio un dolor de cintura, tal que no podían estar sentado ni para. Y como anteriormente habíamos hablado de la obediencia, y la obediencia viene ligada con la palabra, con la voluntad de Dios. Y durante la semana estuve orando por la voluntad de Dios, pero realmente creo que yo quería hacer mi voluntad. Y no quiere decir que Dios me haya mandado esa enfermedad para que no lo hiciera. No, porque Dios no manda enfermedad. Su voluntad de Dios es que estemos sanos nosotros. Es buena, agradable y perfecta. Pero más sin embargo, entonces, Dios me reveló que había algo mal en mi corazón, que había algo mal en mis intenciones. Porque al darle yo entrada al dolor o a darle entrada a una enfermedad, quiere decir que no estoy en la voluntad de Dios. Por más que yo lo diga, por más que vaya a ser una obra de Dios. ¿Sí? Y pude haber ido con el dolor y hacerla, pero y hubiera salido bien todo para mí, para los niños, para Dios. Pero no estaba yo en la voluntad de Dios en ese momento. Porque cuando estás en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios nada más nos trae gozo. ¿Sí? La voluntad de Dios nada más nos trae bendición. Y como ya había yo orado por la voluntad de Dios, pues dije, no puedo ir de la forma incorrecta, ¿eh? No tanto por el dolor, sino tenía yo que buscar eso incorrecto
para romper, porque esa era una cadena que estaba yo trayendo, para romper con esa cadena. Pero no puedes romper con algo que no conoces. Tienes que primero ir a hablar con Dios y decirle qué es lo que tienes incorrecto, para que cuando tú sepas qué es lo que tienes incorrecto, tú le puedas pedir perdón por eso. ¿Sí? ¿Por qué tenemos muchos problemas con nuestro prójimo? ¿Por qué tenemos problemas muchas veces con la familia? Por nuestro carácter, ¿verdad? Muchas veces nos pasamos, nos hablaron, no los oímos y no los saludamos. Ahí tenemos un problema. ¿Sí? La persona está bien sentida porque no lo saludé. Y yo estoy bien tranquilo porque pues, yo no me di cuenta. Entonces ella me tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Estoy sentido contigo, perdóname porque la vez pasada pasaste y no me saludaste, te hablé y no me saludaste. Y entonces yo me doy cuenta que tengo un problema, ¿verdad? Y le digo, oye, ¿sabes qué? Que discúlpame, no te oí, no te vi, no me di cuenta que me estaba saludando, pero perdóname, ¿verdad? Igual así es con Dios. Había algo correcto en el corazón, le tuve que ir a pedir que redarguyeran mi corazón, que Él buscara lo que había en correcto intención. No sé, a lo mejor esa vanagloria de decir, yo voy a hacer felices a los niños, o Dios me está utilizando para hacer felices a los niños. No sé qué de tantas cosas, pero le pedí perdón por muchas cosas a Dios. Y pues gloria a Dios, a lo mejor no participé en forma presencial, en esa actividad, pero hay muchas actividades para Dios. Pero siempre y cuando las hagamos con la voluntad, dentro de la voluntad de Dios, va a venir esa bendición y va a venir esa complacencia de Dios, ¿verdad? Ese gozo. Porque a pesar de mi dolor en la espalda, estuve bajando una prensita ahí para engargolar manuales de Dios, manuales que vienen de Dios para nuestro crecimiento, amén. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es lo que garantizará el éxito en todas las cosas que hagamos, hasta en las obras de Dios, ¿sí? Hacerlos dentro de la voluntad de Dios es lo que nos va a garantizar que todo salga bien, ¿sí? Y si no me creen, vean el libro de Números, ¿verdad? Hay una historia ahí de Moisés, ¿sí? Moisés en el desierto llevaba casi 40 años caminando con un pueblo, ¿sí? Dios les proveyó una nube para que no les calara el sol. En la noche les puso una columna de fuego para que tuvieran luz, para que no tuvieran tanto frío. Les mandaba el maná para que no tuvieran hambre. Los zapatos no se gastaban. Ellos pudieron caminar 40 años y el zapato crecía, porque cuando los que iban de niños así crecieron, y el zapato crecía conforme iba creciendo su pie. O sea, ¿qué más querían, pues? Abrió el mar para que pasaran ellos, y después de más de 30 años, por el solo hecho de que se quedaron 2 días sin agua, el pueblo ya renegaba, ¿verdad? Bueno, no renegaba, el pueblo volvió a renegar. Dile a la persona que tiene a su lado, el pueblo volvió a renegar, ¿sí? Y volvió a hablar del hombre de Dios, ¿sí? Es por eso que no se preocupen, si ustedes están haciendo la voluntad de Dios y la gente los va a criticar, no se preocupen, Dios los va a respaldar, ¿sí? Y después de 30 años de que ellos habían caminado con la gloria de Dios, 2 días bastaron para olvidarse del pasado. Muchas veces hemos visto nosotros la reconciliación de la familia, Dios nos sacó de alguna enfermedad, Dios nos sacó de algún vicio, pero somos malagradecidos, ¿sí? Y muchas veces salimos de aquí liberados de nuestros vicios, porque a Dios le complació que Cristo rompiera sus cadenas de alcoholismo, sus cadenas de drogadicción, y salen libres, pero con un día, con una palabra de desprecio de la esposa, de la mamá, de alguno de los hermanos, de alguno de los familiares, con eso ya hablan en contra de Dios. Dios, ¿por qué permitiste eso? Porque así lo hizo el pueblo, ¿sí? Y decía, ¿será acaso que Jehová nos sacó de Egipto nada más para traernos a morir aquí?
no estaban en la voluntad de Dios ellos. ¿Sí? El que nosotros veamos la gloria de Dios en nuestras vidas, que veamos milagros, que veamos sanidad, que veamos tantas cosas, no quiere decir que estamos en la voluntad de Dios. No es garantía de que estamos en la voluntad de Dios. Simple y sencillamente a Dios le place que nosotros estemos bien. ¿Sí? Y Moisés, enojado porque el pueblo había hablado de él. ¿Y cuántos de nosotros como ministros no nos enojamos porque nos critican? Ni se para bien ahí delante del estrado, no se pega bien el micrófono, y nos enojamos. Pues a ver, tú ponte a hacerlo, ¿no? Queremos hacer lo que el pastor, queremos estar como el pastor, queremos estar enfrente, pero no te tomas del tiempo de discipularte, ¿sí? No le dices, no te pones en las manos de un mentor para que te enseñe, para que te guíe, pero sobre todo para que te corrija, ¿sí? Un pastor que se para aquí enfrente, ¿cuánto tiempo creen que tuvo que estar sentado en la congregación y luego aparte otros días estar sentado en un salón de clases, ¿sí? Corrigiéndose, muriendo a su familia, muriendo a sus hijos, muriendo a sus negocios, muriendo a su trabajo, muriendo a muchas otras cosas? Pero nosotros nada más queremos lo bueno, ¿verdad? Y mucha gente quería nada más que Dios les hablara como le hablaba a Moisés, pero no era así. Y Moisés, que era el hombre más manso, creo que vemos en las escrituras, Moisés era el hombre más manso, y aún así se enojó porque hablaban de él, y fue con ira ante la presencia de Dios. Oye, ¿quieren agua? Le dijo, ve con la vara que yo te ungí, toca la piedra y dile que salga agua. Pero él no, ¿verdad? Él no rompió la cadena de la ira, ¿sí? Hizo lo que Dios le dijo, pero lo hizo como él quiso. Y fue ante la congregación, venga, los llevó ante la piedra y le pegó a la piedra. ¿Salió agua? Salió agua, ¿sí? Como les digo, yo puedo ir con ira y orar por un enfermo, y si Dios le place traer la enfermedad al enfermo, lo va a sanar, va a romper la cadena, Dios. Pero no quiere decir que yo esté bien. Y así de esa forma, Moisés, que era el hombre más manso, que le dedicó 40 años al pueblo, porque Dios se lo pidió, que liberó al pueblo de Dios, y aún así hubo una consecuencia por no estar dentro de la voluntad de Dios, por no hacer las cosas como Dios. ¿Qué te esperas tú, José Luis? ¿Qué te esperas, José Luis? Haz la voluntad de Dios. Ama a Dios por sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Porque los milagros no los quita Dios. Todos vieron el milagro, todos vieron que salió el agua, todos tomaron agua de ahí, los animales tomaron agua, muchos hasta se bañaron. Pero Moisés, por hacer ese acto como él quiso, como él lo hizo, le dijo a Dios, tú no vas a entrar a la tierra prometida, a la tierra que emana leche y miel. Ni tú ni el pueblo. Y ni él ni el pueblo entró por no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y bueno, pues ya concluimos el mensaje con esto, ¿sí? Si alguien quiere tener un año feliz, o por lo menos satisfecho este 2022, ¿qué creen? Pues asegúrense de no perseguir su voluntad. Asegúrense de perseguir la voluntad de Dios. Asegúrense de caminar según lo que Dios ha puesto en su corazón. Y dile a la persona que tiene a tu lado, asegúrate de seguir la voluntad de Dios. Es lo mejor que le podemos desear a nuestros prójimos, es lo mejor que le podemos desear a las personas, ¿sí? Porque hacer la voluntad de Dios es agradable, es bueno y es perfecto. Pero demandará un sacrificio de nuestras partes. Déselo fuerte si es a Dios, ¿sí? Y me quedo con esto nada más como por último. El hacer la voluntad de Dios es lo que garantizará el éxito. Amén.